a ver, violencia es mentir, dicen los redondos, y hay mucho de eso, digamos, ¿no? En este nuevo gobierno, que bueno, tiene un plan muy claro, que es hacer de Argentina un país mucho más desigual, mucho más pobre para sus mayorías, y como hay cosas que durante el gobierno de Alberto Fernández se hicieron bien, bueno, tienen que poder construir primero la mentira para después construir el ajuste, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, Luján le tocó ser parte de la construcción de la mentira del proyecto político de Milei y de Macri, digamos, ¿no? La historia de la SISU es interesante, no sé si estamos por ir con demasiado detalle para darla, pero bueno, la SISU es un organismo que nace en el 2016, o sea, durante el gobierno de Macri, por impulso de los movimientos de la economía popular, digamos, ¿no? Que veían que en Argentina había obra pública, pero que nunca llegaba a los barrios populares, porque los barrios populares no existían, digamos, ¿no? O sea, cuando uno quería hacer una obra pública, te piden los papeles, hace falta la regularización, y como eso no estaba, siempre quedaban totalmente exentos de poder recibir financiamiento del Estado. Entonces, ahí se creó el RENAVAP, el Registro exacto, Nacional de Barrios Populares. Exacto. Entonces se creó una ley en el 2016 que ya incluía la SISU, que incluía primero el relevamiento, que lo hicieron todos compañeros de barrios populares. De ahí está Micaela García, que se habla de la ley Micaela, digamos, ¿no? Que es una ley, la ley feminista, digamos, ¿no? Bueno, Micaela era una compañera que hacía el relevamiento. Entonces, bueno, durante varios años se hizo el relevamiento a nivel nacional. Fernanda Minio, la que fue después secretaria de la SISU, también hizo el relevamiento. Se lograron constatar la existencia de más de 5.000 barrios populares en Luján, y la misma ley planteaba después, bueno, en el país, perdón, y después la misma ley planteaba, bueno, qué hacer para remediar ese diagnóstico, digamos, ¿no? Entonces, ahí aparece la SISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana, que es la encargada de poder desarrollar, digamos, ¿no? Proyectos de infraestructura para poder, bueno, mejorar la calidad de vida de toda la gente que vive en barrios populares. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Secretaría de Integración Sociourbana recibió bastante plata, entre otras cosas porque recibió fondos de las grandes fortunas, del impuesto a las grandes fortunas y el impuesto al dólar, el impuesto de país, digamos, ¿no? Y con eso se hicieron un montón de trabajos, que yo en Luján, por ahí algo muy emblemático es la placita de la Loma. Vieron que cuando uno agarra la rotonda del Walmart... Quedó espectacular eso. Esa plaza, que es una plaza, digamos, ¿no? Que podría estar en cualquier lado de Luján o de Capital o de una gran ciudad, bueno, efectivamente, que haya obras de esa calidad en barrios populares es fruto, digamos, de haber pensado esa política. Que es, además, digamos, ¿no? La impulsaron los denostados dirigentes de las organizaciones populares, digamos, ¿no? Bueno, Grabois, Pérsico, digamos, ¿no? Bueno, toda la gente que de muchos sectores se critican, fueron los encargados de pensar y de proyectar y de ejecutar esta obra. Bueno, el gobierno de Milei obviamente quiere desfinanciar todo esto y no quiere que no exista más, y para eso generan mentiras, digamos, ¿no? Por ahí lo más, donde más hizo el foco acá en Luján es en el proyecto de lotes con servicio, que por ahí está bueno para profundizar un poquito, pero en sí, digamos, el objetivo no es solamente que ese proyecto específico de lotes con servicio se caiga, sino que quieren dar de baja una política que es nacional. Ahora, Diego, en medio de esa campaña de desprestigio, con colaboración de algunos grupos económicos y mediáticos, para después de financiarlo como ocurrió, choca con la propia declaración del nuevo secretario de la SISU, que no es un 4 de copas en el armado de Milei. Sebastián Pareja es un hombre fuerte de La Libertad Avanza. Y dijo, fue posiblemente la única área en la gestión de Alberto Fernández que funcionó bien. O sea, y aún así, siendo desoído, porque hasta sorprendió al propio operador mediático cuando lo puso al aire, lo sorprendió. Dijo, ¿cómo me estás hablando bien? Si yo te pongo al aire para que me hables mal de la SISU y hables de corrupción, ¿cómo me estás diciendo que se hicieron las cosas bien y que hay un montón de controles de los fondos y certificaciones de avances de obras y que a partir de allí se gira el dinero? Se chocaron con la propia realidad, parece, pero no entran en razón. No, bueno, por eso es que creo que están tan desesperados y vienen acá a Luján a querer seguir continuando con una mentira, digamos, ¿no? Porque, a ver, hay una distancia entre los hechos y las interpretaciones, ¿no? Que uno no podría decir, no está lloviendo ahora. Llover llueve. Ahora uno podría decir, che, qué bueno que llueve, qué malo que llueve. Entonces, de un hecho se pueden construir muchas interpretaciones. Lo que es cierto, digamos, es que el manejo, la gestión de la SISU por parte de las organizaciones populares fue impecable. Si otros sectores usan al Estado para construir cajas políticas, bueno, no fue el caso. Digamos, ¿no? La gestión de la SISU
Fue una gestión impecable, premiada en Argentina, premiada en distintos lugares de América Latina. Digo, se ganaron premios en México, en Colombia, en Europa. Los modelos de gestión de las ISU fueron premiados internacionalmente. Entonces, hubo una gestión impecable. La Nación Más y otros sectores, digamos, mediáticos, lacayos de Macri, lacayos de Milei, están desesperados buscando dónde encontrar coimas, corrupción, bueno, como falta de eficacia en las obras, y no lo están encontrando. A mí me parecía muy llamativo en el informe que salió sobre Luján, que hay un tipo, Gasulla, el periodista que viene, dice, acá no hay nada, y va a un obrador. Entonces, si no hay nada, no hay nada. O sea, la zona, todos los que conocemos Luján, esa zona de Lesica y Torresuri, era un bosque lleno de árboles de eucaliptus, digo, capaz que alguien de chico iba a jugar con la gomera, la pelota, el Instituto Alvear, lo que fuera. Entonces, todo eso era un monte. Entonces, el tipo dice, acá no hay nada, y tus ojos están viendo que hay un obrador, que hay una calle abierta, que no es un edificio, es un proyecto de lotes con servicio, no vas a ver una construcción, vas a ver un loteo, vas a ver calles abiertas, caños de agua, carteles de obra. Bueno, entonces, efectivamente, el tipo decía, no hay nada, y tus ojos estaban viendo que había una obra. No está finalizada la obra porque el mismo Milei cortó los fondos, pero la obra está al 50%. Sí, vale decir que se paró antes del cambio de gobierno también. Sí. La empresa, obviamente, cuando fue el balotaje, empezó a ver, che, acá me van a cortar los fondos, y paró, digamos, ¿no? Pero el contrato está vigente, digo, no está abandonada la obra, hay un obrador. Bueno, efectivamente, están buscando, por eso están tan desesperados buscando mugre, digamos, ¿no? Por eso, qué sé yo, bueno. Vienen y me dicen, che, Diego Moto, no sé qué, bueno, todas cosas que no tienen ningún asidero en la realidad, porque están desesperados buscando alguna irregularidad donde no la hay, digamos, ¿no? Donde efectivamente, por eso que ellos están, a mí me parece tan ejemplar lo de la SISU, digamos, ¿no? O sea, hubo un relevamiento, hubo la construcción de una política pública para dar respuesta a una necesidad, y hubo una ejecución que todos los gobernadores de distintos signos políticos, todos los intendentes, las empresas incluso que tuvieron contratos con la SISU, todo el mundo habla bien. Esto es en vivo, ya seguimos charlando con Diego Moto. Móvil en vivo de Pares TV desde el frente del Palacio Municipal con la movilización de los trabajadores de la Universidad Nacional de Luján por este reclamo y por esta defensa de las universidades libres y gratuitas. Impresionante la convocatoria. Bueno, ahí vemos concejales del peronismo allí en la puerta de la municipalidad. Estaban esperando y acompañando esta movilización. Y Diego, volviendo al asunto, hay como un deseo, o que me parece una cuestión a la que hay que aspirar. No tenemos que acostumbrarnos a los dirigentes políticos llenos de plata, salvados, que no se sabe muy bien de qué viven, a los que a muchos les cabe el mote de empresarios cuando no se sabe muy bien por qué son multimillonarios y viajan por el mundo o tienen 15, 20, 200 propiedades. Buena parte de la sociedad es crítica de eso. Dice, ¿por qué no viven como nosotros? Como los tipos de a pie que se ganan el mango. Ahora, cuando hay un funcionario que vive en una villa, como Fernanda Miño, que estuvo 4 años al frente de una secretaría y sigue viviendo en la misma villa, y lo máximo que le encuentran es que cambió su auto por uno 2012 y lo ponen como un gran titular. Cambió el auto y es un auto 2012 que además, como funcionaria con un buen salario tranquilamente puede tener. Se le cae cuando debiera utilizarse el caso como ejemplo de honestidad. ¿Por qué? No, me parece que es parte de la misma operación. Es decir, digamos, ¿no? Siempre, o sea, el mundo está cada vez más dominado por los ricos y no por las democracias. Y en Argentina vivimos una ofensiva de parte del sector más enriquecido muy fuerte. Que el dueño del Mercado Libre salga a decir que, o sea, se la agarre contra Grabois es porque el tipo está en un rol absolutamente político, digamos, ¿no? Entonces hay una ofensiva de los ricos contra la democracia, digamos, ¿no? Que en este caso están usando a Milei como un fusible, como un elemento de esa guerra, digamos, ¿no? Grabois es, si se quiere, aunque él trata de esquivarle por una cuestión de horizontalidad en la construcción, pero si se quiere es
el jefe político de Fernanda Miño. Podemos ponerlo en Grabois, pero no tuvo una responsabilidad, una firma, no fue funcionario. Se apunta a él porque es la figura. Sí, ¿Okay? o sea, Juan a esta altura del país es el fundador de una corriente de ideas, de una corriente política, de un espacio político, digamos, ¿no? Que él le llama el humanismo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, y también de una forma de hacer las cosas. Digo, Juan nos enseña todo, digamos, ¿no? Que dar el ejemplo con su propia vida, dar el ejemplo, dar testimonio, dice Grabois, es fundamental. Entonces, si uno efectivamente, digamos, ¿no? quiere dedicar su vida a transformar la realidad de las mayorías populares, bueno, tiene que vivir más o menos como viven las mayorías populares, digamos, ¿no? Entonces, es importante predicar con el ejemplo. Es fundamental predicar con el ejemplo. Y yo eso creo que es así, digamos, ¿no? Ahora, eso después no quiere decir que solamente alguien que no sea multimillonario va a tener la verdad, digamos, ¿no? Pero efectivamente, si una persona... O se puede estar económicamente muy bien. O se puede estar económicamente muy bien. Sí, hay ejemplos en la historia, ¿no? En la historia, exacto. No tiene nada que ver. Exacto, sí. Tener una buena posición, pero pensar en los que más necesitan. Exacto, o sea, no es una regla de oro, pero sí es importante para poder entender, digamos, o sea, para poder transformar hay que poder entender, y para poder entender hay que poder compartir, empatizar, estar cerca, digamos, ¿no? Entonces, si una persona, digamos, ¿no? está muy alejada de la cotidianidad, de cómo viven los sectores populares, y bueno, probablemente se equivoque en los diagnósticos, probablemente no tenga la suficiente empatía para poder comprender los padecimientos de las mayorías, etcétera, digamos, ¿no? ¿Cómo sigue esta historia, Diego? Porque, por ejemplo, el intendente el martes fue recibido por autoridades de la SISU y, si bien no se conocieron detalles, dijo: me voy con el compromiso de las nuevas autoridades de que el programa de lotes para lujanenses continúe y se finalice, que es lo fundamental en todo esto. No, o sea, a mí me parece que está abierta la posibilidad de que la SISU siga financiando, obviamente a un ritmo menor, pero que siga haciendo política pública. Está abierto porque el gobierno de Milei es un gobierno que ladra, que insulta a todo el mundo, pero que después, bueno, también hay un principio de realidad donde empieza también a bajar el copete. No sé, hoy hay paro de las universidades a nivel nacional y Milei ayer dijo que iba a alargar un poco de fondos para las universidades públicas. Bueno, a la SISU la quieren desfinanciar, que están buscando por todos lados para quitarle todos los fondos. Ahora, son peleas que hay que dar, porque efectivamente este gobierno todavía es un gobierno incipiente, todavía es un gobierno que no ha logrado el consenso de toda la sociedad. Entonces, los que estamos de acuerdo con lo que se hizo en la SISU, los que estamos de acuerdo con la política pública que se importó de ahí, bueno, hay que dar nuestra opinión, hay que hacer cosas públicas, hay que movilizarse, hay que hablar, porque efectivamente eso todavía no está del todo perdido, y creo que o sea, es algo muy bueno para grandes porciones de la población argentina que la SISU exista, y eso no es una pelea del todo perdida, digamos, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que está haciendo Leo, lo que estamos haciendo de los medios de comunicación, lo que está haciendo es tratar de dar la batalla para que una política pública que se inició con el gobierno de Macri, se continuó con el gobierno de Alberto, bueno, se continúa en el gobierno de Javier Milei, cada uno con más o menos celeridad, pero que se continúe, porque tiene que ser una política de Estado, darle dignidad habitacional a la gente que vive en los casi 6.000 barrios populares que hay en el país. Última consulta, recién charlábamos con el presidente de la Asociación Centro de Luján y decía, bueno, los comerciantes hasta mitad de año aguantábamos esta recesión. Como militante popular de los barrios, en los barrios, sin asistencia a los comedores, porque por ahora cero, ¿no? De asistencia alimentaria de Nación, solo lo que entrega el municipio. ¿Cuánto se aguanta el panorama? No, los niveles de pobreza están siendo, la verdad, muy duros. O sea, es un nivel de violencia muy alto, digamos, ¿no? Violenta en el sentido de que estamos en el año 2024, que una familia en esta época de la humanidad no pueda comer, o tenga que estar juntando de la basura para comer, de un container del centro para comer, es una cosa que debería indignar y debería quemar la piel, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, el verano en Luján fue un verano muy pobre, eso nosotros lo hemos visto, qué sé yo, en espacios barriales que conducimos como espacio político, pero también que conocemos por la trayectoria de Luján. Muchas veces en enero no había comedor, no había merendero, tuvieron que abrir, está habiendo demanda de gente que tiene trabajo, de que no le alcanza para comer.
Ahora, efectivamente, es una incógnita cuánto de esa malaria, cuánto de esa situación, la verdad, muy fuerte, muy fulera en términos económicos, cuánto se traduce en crisis política, digamos, ¿no? Eso la verdad que es muy abierto. Nunca en la historia argentina, nunca en la historia de la humanidad se trasladó mecánicamente una crisis social a una crisis política. Entonces, ¿cuál es, digamos, el carretel que tiene el gobierno de Milei para seguir ajustando las mayorías? Es una incógnita. Sí, efectivamente, hay mucha gente que la está pasando efectivamente muy mal. En función de eso, no solamente nosotros, creo que hay grandes partes de la sociedad que se ha también volcado a hacer actividades solidarias. Y eso, digamos, creo que es un mensaje que por lo menos yo quiero dar, digamos, ¿no? Frente a la crisis, algunos sectores mediáticos están sembrando el odio con estas operaciones de que son todos curros, todos chorros. Bueno, de nuestro lado... Bueno, se institucionalizó la deshumanización, porque bueno, hay mensajes del presidente hacia exacto. abajo que de son nuestro peligrosos. lado, de nuestro lado, frente a la crisis, redoblemos la solidaridad, redoblemos la empatía, redoblemos la humanidad, digamos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar políticamente con el gobierno de Milei? No sé, la verdad, no sabemos. ¿Torcerá un poco el brazo? No sabemos. No. ¿Se quedará, construirá hegemonía? ¿No? ¿Se pelearán todo entre ellos y explotará? No sé, bueno. Ahora, frente a la crisis que ya llegó, que ya existe, bueno, redoblemos la solidaridad, redoblemos la humanidad, empecemos a ver cómo podemos dar una mano a, no los 4 o 5 que no pueden, a la creciente cantidad de gente que no está pudiendo hacer lo básico para garantizar una vida mínimamente estable. Bueno, que nos conmueva, que nos movilice, sea con nosotros o no, sea con cualquiera, pero ejercitemos la solidaridad y la humanidad. Quería decir eso.